Bueno, bienvenidos a la Cátedra de Intervención Psicopedagógica. En esta oportunidad y por el contexto que nos está interpelando a todos, la modalidad que vamos a utilizar durante este cuatrimestre va a ser una modalidad virtual. Nosotras somos licenciadas en psicopedagogía, ambas recibidas de la Universidad de Lomas de Zamora. Mi compañera Agustina, junto conmigo, colega, ambas trabajamos en el ámbito escolar, cumpliendo diferentes roles, pero las dos estamos interpeladas por la institución educativa. La materia la dividimos en tres grandes bloques que buscamos información con mucho cariño y muy dedicado a poder verse ustedes y nosotros interpelados por los contenidos, ayudarnos a repensar nuestro rol y el futuro rol de ustedes. Por eso nuestra primera unidad va a tratar de la psicopedagogía pura y exclusivamente, haciendo un marco contextual e histórico. Vamos a comenzar rastreando su historia, su origen, de por qué surge. Hay una demanda del contexto en el cual surge la psicopedagogía y hace todo un recorrido histórico hasta llegar a ser una disciplina, se nutre de diferentes ciencias que aportan y así se va formando también teorías y conceptos que hacen a la psicopedagogía hoy en día. La segunda unidad trata pura y exclusivamente de lo que es el aprendizaje, porque si bien nosotros como psicopedagogos trabajamos con la dificultad del aprendizaje y cómo los sujetos se acercan a ese objeto de conocimiento, tengamos en cuenta que esto es muy importante, pensarnos y pensar a los sujetos como individuos que aprenden durante toda su vida. Por eso nos parece fundamental en la unidad 3 abordar los ámbitos laborales de un psicopedagogo. Tengamos en cuenta que no solamente aprendemos cuando somos niños, sino también en la adultez. Los adultos mayores se ven interpelados por un montón de cuestiones nuevas que tienen que abordar. La psicopedagogía dentro del campo de adultos mayores es muy joven, es muy nueva, así que está en construcción y los invitamos también a que nos ayuden a reflexionar sobre el quehacer psicopedagógico en distintos ámbitos. Bien, bueno, me presento, como ya me presentó mi compañera recién Sofía, yo soy Agustina, soy licenciada en psicopedagogía y estamos muy contentas, ¿sí?, de estar acá junto a ustedes en esta cátedra que hoy nos rodea de manera virtual por el contexto que estamos vivenciando. Bien, yo ahora les voy a contar un poco en profundidad de qué se trata la unidad 1, la cual está dividida en dos subtemas, que es el tema 1 y el tema 2. En el tema 1, como recién comentó Sofi, vamos a estar trabajando, ¿sí?, principalmente qué es la psicopedagogía, ¿sí?, y de qué manera esta se conforma como una disciplina. Y para eso, para poder comprender cómo llegamos a la actualidad, vamos a empezar a analizar de manera profunda todos los cambios que estuvo atravesando, los paradigmas en los cuales se estuvo asentando, de qué manera las diferentes teorías las fue nutriendo, ¿sí? Eso va a ser nuestro tema 1. Y nuestro tema 2 va a empezar a pensar y a repensar cuál es el rol del psicopedagogo, ¿sí? Y cuál es su incumbencia en la actualidad, ¿sí? De qué manera nosotros como psicopedagogos podemos acompañar el aprendizaje de los diferentes sujetos. Bien, y para eso, cuando nosotros queremos trabajar en la clínica, que vamos a estar trabajando qué es la clínica, cuáles son los ámbitos, para poder acceder a los sistemas de salud necesitamos registrarnos. Entonces, vamos a estar trabajando de qué manera acceder al sistema de salud, ¿sí? Y cuáles son las legislaciones, porque todo lo que son las incumbencias, lo que nos habilita a nosotros a trabajar, es importante tener en cuenta cuáles son las resoluciones, de qué manera podemos hacerlo, hasta dónde llegamos, hasta dónde no, que eso es fundamental en cualquier práctica que se lleve a cabo, ¿sí? Bien, en la unidad 2, como venía mencionando Agus, vamos a retomar todo el contenido y el trabajo realizado en la primera unidad y lo vamos a traspolar a cómo aprenden los sujetos. Nos parece importante presentarles los modelos conceptuales acerca del aprendizaje, debido a que no hay una única mirada de cómo aprenden los niños ni cómo los sujetos interactúan con ese objeto.
Entonces vamos a retomar el rol del psicopedagogo en diferentes ámbitos y a partir de ahí los modelos conceptuales sobre los que nos podemos posicionar para nuestro accionar, ya sea en la clínica, en el sistema de salud, en áreas comunitarias y sociales. Por otra parte tenemos el segundo tema que es crucial en lo que es el rol del psicopedagogo, que es definir qué es un problema de aprendizaje. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en nuestra práctica nos vamos a posicionar desde los modelos conceptuales que vamos a ver más arriba para abordar ese problema de aprendizaje. Entonces es importante tener en cuenta las intervenciones que se pueden hacer desde los distintos ámbitos en los cuales estamos trabajando. Por otra parte, que es crucial también, es la estructuración del tratamiento. Nosotros sabemos que tenemos que tener un plan de acción hacia determinadas demandas que van a variar también dependiendo en cuál sea nuestro campo de acción. Sí, además también, Sofi, no solo las demandas, porque muchas veces las cuestiones que nos solicitan los demás también hay que tener en cuenta nuestros objetivos de trabajo, porque hay veces que Totalmente. cuando vamos conociendo al paciente nos damos cuenta que hay cuestiones que tal vez, bueno, es un poco del otro, pero también nosotros empezamos a repensar otras cuestiones, así que son súper importantes nuestros objetivos a trabajar también. Así que bueno, eso va a ser importante en nuestra estructura de trabajo. Perfecto. ¿Sigo? Dale. Bien. Bueno, y ahora llegamos a lo que es la unidad 3, ¿sí? La unidad 3 está bastante cargada porque tenemos bastantes temas a trabajar. La unidad 3 va a estar abocada, como dije con anterioridad y como mencionó Sofi, a los ámbitos puntuales donde trabaja el psicopedagogo. Bien, y esos ámbitos son un montón, por suerte. Entonces, cuando hablemos del tema 1, vamos a estar trabajando puntualmente con lo que es la psicopedagogía en el ámbito escolar, ¿sí? ¿Cuál es el rol del psicopedagogo en la escuela? Que eso es a través de un equipo de orientación escolar. Bien, también algo que es fundamental, ¿sí? Es que, como dijo Sofi, la disciplina de la psicopedagogía fue cambiando a medida que pasó el tiempo. Por lo tanto, la sociedad también cambió, los paradigmas que nos acompañan también fueron modificando, y por suerte hoy en día tenemos la ley de inclusión, que eso también es algo que tenemos que tener en cuenta y es muy importante que lo abordemos cuando estemos hablando del rol del psicopedagogo en la escuela. Claro, Luego y también también, sí. perdón, Agus, otra cosa también que es importante tener en cuenta, como mencionaba Agus, en la escuela nosotros trabajamos en un equipo de orientación escolar que está conformado por otros profesionales, pero la psicopedagogía en todos sus campos generalmente se trabaja siempre con un otro, siempre hay un intercambio y justamente es importante que ya desde entrada se hagan a la idea que siempre tienen que dejar la puerta de su lugar de trabajo abierta. ¿Por qué? Porque es importante interactuar. Tengamos en cuenta que si vamos a trabajar con niños, con adultos, con adolescentes, esos sujetos tienen personas que los rodean y en esa interacción también hacen nuestro trabajo mucho más rico. Genial, perfecto. Y la escucha también, siempre estar abiertos a la interpretación y la interpelación del otro. Bien, vamos con el tema 2 ahora. Cuando vamos a estar hablando del tema 2 en la unidad 3 nos vamos a estar abocando a todo lo que es el ámbito de la salud, ¿sí? Porque la psicopedagogía en el ámbito de la salud trabaja de manera distinta a lo que es la escuela, porque en la escuela el orientador escolar solo puede observar diferentes cuestiones que están ocurriendo, pero no hace tratamiento. En cambio, en salud, ahí ya lo estamos pensando de manera distinta, porque ya podemos pensar en un tratamiento, en determinado seguimiento que es distinto. Así Es como también, importante, sí. perdón, Agus, es importante tener en cuenta que cuando estamos dentro del sistema de salud somos agentes de salud. Entonces ya el rol va a ser distinto porque es como dice Agus, se va a empezar a poner en marcha un plan de tratamiento y ya toma otro camino el trabajo. Muchas veces el agente de salud sale a la comunidad a promover determinadas cuestiones, muchas veces acompañados de los médicos en el ámbito en que se esté manejando, también eso es importante tenerlo en cuenta.
Exacto. Y a su vez el ingreso, ¿sí? al sistema de salud es distinto que el ingreso que al sistema escolar. De hecho, el sistema escolar es muy diferente si hablamos del sistema privado o público. Eso también son dos mundos distintos. Bueno, y en salud también es distinto, tenemos diferentes sistemas, está la residencia, la concurrencia, que lo vamos a estar hablando un montón. Y luego también tenemos un tema 3, ¿sí? Que es la psicopedagogía, pero la vamos a enmarcar en lo que es el mundo de los adultos. ¿Por qué? Porque como dijo Sofi, la psicopedagogía generalmente en el sentido común se dice que los psicopedagogos son psicólogos para nenes o que solo trabajamos con nenes chiquitos, bueno, con la infancia. No, no es así, eso es un mito que vamos a desterrar, porque en realidad la psicopedagogía trabaja con todas las etapas etarias de un sujeto. Bien, y cuando hablamos de lo que es la adultez, ¿sí? O los adultos mayores, hay un montón de ámbitos en donde trabajar. El primero puede ser la orientación vocacional, esto es más adolescentes, adultos también, para empezar a repensar, ¿no? ¿Cuál es la vocación de uno? ¿De qué quiere trabajar? ¿Qué quiere estudiar? ¿Cuáles son sus deseos? Y algo chiquitito que quiero mencionar sobre la orientación vocacional. Acá, cuando uno hace un proceso de orientación vocacional, nunca va a tener una respuesta como, bueno, vos tenés que ser ingeniero, vos tenés que ser médico, sino es un proceso donde uno va aprendiendo sobre uno mismo, ¿no? Y a partir de ese aprendizaje, de esa búsqueda interior, empiezan a aparecer las respuestas orientadas a diferentes ámbitos, pero nunca va a haber una respuesta única de, bueno, vos tenés que ser biólogo. No, no va a estar por ese lado. Después, cuando hablamos de la psicopedagogía laboral, generalmente son profesionales que trabajan dentro del ámbito laboral, como dice la palabra, acompañando a estos sujetos que están en empresas, en situaciones laborales, que muchas veces surgen algunas situaciones o mismo surgen estas dudas, che, estoy bien acá trabajando en este lugar, bueno. Y a su vez, como dijo Sofía antes, con respecto a los adultos mayores, esto se trabaja mucho con terapistas ocupacionales, ¿sí? O mismo con situaciones más de la neuroplasticidad para ver cómo andan ahí las redes neuronales de estos sujetos, cómo va todo en relación al Alzheimer, ¿sí? A estas cuestiones, muchas veces degenerativas, así que bueno, se trabaja desde ese lugar. Y el último tema, ¿sí? Que vamos a estar trabajando son ámbitos muy interesantes, pero que acá hay un campo muy abierto al desarrollo, ¿sí? A poder trabajar en conjunto, que es la psicopedagogía comunitaria y social y la investigación. Son ámbitos, ¿sí? A meterle mucha ficha y participación por parte de todos. Porque son el tema 4 justamente, nosotros lo enmarcamos en una aproximación de lo que es la psicopedagogía comunitaria y social, porque es un campo que todavía no está abordado de lleno por la disciplina como por ahí es la escuela o el ámbito de salud, sino al contrario, todavía si ustedes googlean, si les interesa, van a encontrar que hay muchos trabajos de investigación, esto está en proceso, todavía no está muy enmarcado de lo que es el rol del psicopedagogo en estos ámbitos, así que nosotros nos gustaría abordarlos en conjunto y con la idea de descubrir este nuevo campo y poder entre todos construir, quien nos dice, quizás una intervención dentro de lo que es el campo comunitario y social. Exacto. Son campos muy interesantes que son jóvenes, como nuestra disciplina, que bueno, que sería muy interesante que empecemos a trabajar en conjunto, ¿sí? Queremos escuchar qué es lo que tienen ustedes para contarnos sobre lo que piensan. Así que bueno, esa es como un breve paneo sobre nuestra cátedra virtual, que estamos muy contentas de compartir con ustedes, ¿sí? Así que bueno, nada, esta era una bienvenida chiquitita sobre lo que va a estar ocurriendo este cuatrimestre. Sofi, ¿querés contar un poco sobre cuestiones más burocráticas? Eso les iba a comentar. Tenemos 2 parciales que ya están las fechas definidas en el cronograma. Tenemos un recuperatorio. La modalidad de clases va a ser a través de videos. Vamos a estar subiendo también actividades al foro de debate. Vamos a tratar de buscar disparadores interesantes para poder conversar entre todos. Y cualquier duda que surja a lo largo de la cursada,
estamos a su disposición. Bueno, un saludo muy grande y estamos acá disponibles a través del Moodle. Saludos. Hasta la próxima. Chau, Saludos. chau.